Muy buenos días, mi nombre es Darlin Castillo Peguero, matrícula 1213619. Soy estudiante de UTESA Santo Domingo y estaremos dando la definición de algunos conceptos y mi maestro es el ingeniero Freddy. Hoy estaremos hablando sobre el TOEFL, sus definiciones, entre otros conceptos que existen en lo que es la programación de Visual Basic. Es un recurso didáctico que el docente puede utilizar en el aula, ya sea en ordenadores con índice de recursos, como el docente puede utilizar en el aula. Debemos de saber que los programas como el TOEFL se muestran en un entorno de programación con un diseño sencillo, compuesto por una ventana de comando o un editor de texto que ya conocemos. Y opcionalmente siempre debemos de saber que es una ventana gráfica en el programa que muestra un entorno de programación con un diseño sencillo o compuesto por algún tipo de ventanas de comando como editor de un programa de texto y opcionalmente una ventana gráfica. Las propiedades del TOEFL son etiquetas, cajas de texto, zonas gráficas, ventanas, propiedades del programa, tamaño del programa, modificación y diseño del programa. Aparte de eso existe el Solution Explorer, conocido como el Role List, que es el que estudia y que proporciona los contenedores llamados como proyectos, que son de la parte administral de elementos como script de una base de datos, ya sea de SQL o Visual Basic, que consulta las conexiones de datos y archivos de unos o más proyectos, entre otros que pueden combinarse como soluciones. También debemos saber que el Solution Explorer es un proyecto y un conjunto de archivos de relaciones como informaciones y también soluciones que imparten entre sí sobre los proyectos que debemos de saber que contienen elementos que representan un script, como la propiedad son administración de la configuración, detalle de administración, archivo concentrado de elementos del proyecto, archivos diversas soluciones de proyecto y componentes de base de datos. También existe el Property Windows, que es una parte fundamental, es lo que usamos en Visual Basic cuando estamos digitando un cuadro o haciendo cualquier tipo de ejercicio, ya sea una calculadora, que es una propiedad de su miembro que proporciona un mecanismo muy flexible de leer o de entender, que también existe para calcular, o el valor de campo privado, como las propiedades que se pueden utilizar entre sí. Debemos de saber que se denomina descriptores de acceso porque esto permite fácilmente a los datos que nos proporcionan la seguridad y la flexibilidad de los métodos, darnos a entender que las propiedades permiten una clase que exponga una manera, ya sea pública, de obtener y establecerle valores a la vez que se ocultan los códigos, ya sea de implementación o verificación, entre otros. Debemos de saber que las propiedades del Property Windows son propiedad G, asignarle un valor set, propiedad del INT, construcción del objeto, el valor por definir, propiedades de lectura YET y propiedades simples sin descriptor. El import. El import tiene una parte fundamental en lo que es la programación. Debemos de saber que el import de la mayoría de los desarrolladores usa la palabra reservada a import para importar las diferentes clases que se van a utilizar en su programa, ya que al importar una clase de forma estática o común como lo suficiente de invocar el método, debemos de saber que el import es una característica menos conocida del core language. Como la mayoría de desarrolladores usan el tipo de palabra reservada a import para importar algún tipo de clases que se vaya a utilizar en X programa, como el packet, que son propiedades del import, el import public class, el starting void, el nest, el double y el system. También existe el namespace. El namespace, por lo general en informática, se conoce como espacio o nombre en un medio para organizar unas clases. Debemos de saber que agrupándolos de un modo lógico o jerárquico, por ejemplo, si estamos desarrollando un conjunto de clases para las operaciones de gestiones de biblioteca, podemos ir teniendo dos clases de operaciones, como de préstamos denominados títulos y fechas, entre clases, operaciones y también, como todos debemos de saber, denominada factura y precio. Deben de saber también que el namespace, ya que es un mismo documento, existen palabras con el mismo nombre, donde existen 7 propiedades principales que son definir el nombre de raíz, identificar el nombre en elemento, nombre declarado, bloques de espacios e interfaces. Class Program, .c# es una construcción
que permite crear personalidades propias mediante agrupaciones de variables, ya se utilice int, constante, entre otras, que debemos de saber que si la clase no se declara como estática, el código del cliente puede utilizarla mediante la creación de objetos o instancia que se asigna una variable, ya que la variable nos permite pertenecer a la memoria hasta lo que nos referencia a ella por el ámbito. Si las clases se declaran como estáticas, existen copias de memoria en el código de cliente que pueden tener accesos a través de las propias clases y no de una variable e instancia. Debemos de saber que las propiedades también del class program son class, public class, add, final class o conjunto de atributos, nombres de las clases. El Boston tiene una parte principal en lo que es la programación, ya en lo que se usa en el Windows Phone, como todos conocemos, que es el que da los elementos a crear como marcadores o las etiquetas HTML que nos representan como un elemento clicleable de un tipo que puede ser utilizado, ya sea algún tipo de formulario o en cualquier parte, página que necesite un botón estándar o simple de aplicar. Como también en informática, un botón es una metáfora común que se utiliza con las interfaz gráficas como objetos similar de un botón corriendo de los botones que suelen ser representados como rectángulos con una leyenda, iconos dentro generalmente con el efecto relieve. Propiedades específicas que la tenemos aquí de fondo, que son color de fondo, habilitado, fuente negrita, fuente cursiva, tamaño de fuente, tipo de letra y altura. Aparte de eso, conocemos lo que es el Groupbot, que es el control o el cuadro de un contenedor de un título si tiene un texto que nos permite notificar o recibir operaciones de arrastre y no posee barras de desplazamiento que automáticamente en el caso de los controles, si no actúan del área visible, ya sea del no auto scroll, que como nos permite conocer que Windows Phone utiliza para proporcionar un agrupamiento identificables para otros controles, como normalmente conocemos. Los cuadros de grupos se utilizan como subdividor de formularios por funciones. Por ejemplo, podrían tener formularios que especifiquen opciones de envío como el servicio de transporte, entre otras cosas. Vamos a ver que las propiedades principales del Groupbot son el modif, el tel, el arrow drop, el autosave, font color, el contest y el F. El label. Como todos conocemos, el label es un componente que utiliza para mostrar algunos contenidos, ya sea de variables como constante, int, entre otros, en campos en mensajes de pantallas, que también tienen las propiedades de cumplir o ayudarnos de cambiar las apariencias de texto en una tabla, que encontrará las propiedades que usa el control label o etiqueta. El brand color es el que permite cambiar el color de fondo de la etiqueta. El font size permite cambiar el tamaño de la letra de la etiqueta. Y el height, el alto de la etiqueta y el tamaño. El link label, que es muy diferente al label. El link label es un control que funciona con un hiperlink de un documento, ya sea de un control que sirve para abrir páginas web o un archivo de Word, Excel o PDF. Es como cuando guardamos un archivo en Word que nos permite configurar y convalidar de darle el modelo en el que queremos guardar ese tipo de archivo, como también por ejemplo puede utilizar el hipervínculo para mostrar un sitio web de Microsoft Internet Explorer o para cargar un archivo de registro asociado con una aplicación. También debemos de saber que hay 7 propiedades que existen como objeto de accesibilidad, descripción accesible, nombre accesible, funciones accesibles, auto drop, alto y autosave. Debemos saber que el mask test bot es una parte muy fundamental, ya que lo conocemos como una máscara para distinguirse los datos que se especifican el usuario son apropiados o inapropiados e indica los caracteres así que se aceptan como entradas válidas o referencias culturales que nos pueden ayudar a determinar las especializadoras de los marcadores o posiciones de idiomas con máscaras localizables. Las propiedades principales son el ANSI, el CURL, el MAS, el password y el test mark format. Eso es lo que se utiliza en ese objeto. El menú strip
es el que nos permite y nos da la funcionalidad a sus usuarios presionados como comandos agrupados por temas en común. El control del menú script es un nuevo en esta versión de Visual Studio de Framework que nos permite que puede crear fácilmente un menú como los de Microsoft Office. También nos da la opción de herramientas y el desenvolvimiento para mejorar la utilidad y legibilidad de un menú agregado de acceso. Y nos permite y nos da 7 cantidades de propiedades que nos permiten funcionar: autosave, dirección de texto, cover flow, shortening y turn script, que es el margen de acción que nos permite conocer dicho ejercicio del programa. Pudimos ver lo que es el menú script. Ahora estaremos hablando sobre el panel, que es la parte fundamental, ya que tienes como conocimiento el contenedor que puede albergar o dar un grupo de control a secundarios similares, como también el uso que se ha encontrado para un panel de control, que es el que nos permite cuando se necesita mostrar o ocultar grupos de controles en lugares de mostrar y ocultar controles individuales. Simplemente puedo ocultar y mostrar un solo panel y todos los controles secundarios. Las propiedades principales son el auto screen margin, el auto screen mask, el name, el from, el visible, el bold display y el accessive row. Pudimos ver lo que es el panel. Ahora estaremos viendo lo que nos deja saber la definición del pin toolbar, que sabemos que es un cuadro de imagen que proporciona de forma rectangular, ya que es compatible de formatos de imagen, como también tienen un tamaño ajustable que se le puede acceder a los archivos de imagen de un disco desde internet o desde el tamaño de la imagen, como maneras diferentes que debemos de saber o útil para utilizar. Debemos saber que el Windows Phone es el que más utiliza el pin toolbar, ya sea en un momento que haya que colocar X tipo de imagen. También debemos saber que las propiedades básicas son el role imagen, general member, imagen location y wipe unload. El progress bar muestra una barra que se ve completada para mostrar al usuario el progreso de una operación. El progress bar indica visualmente como también una operación, da lo mejor que puede usarlo ya sea un cálculo o un tipo de tarea de larga duración. El break hole se utiliza a menudo ya sea para realizar lo que no bloquea un tipo de interfaz. Y las propiedades del progress bar son step, slide y value. Como el testbot, que es lo que se interesa y se nos permite escribir a los usuarios e introducir datos en partes de las plataformas de Windows Phone, ya sea utilizar el código SQL que se puede agregar con un diseño de Visual Basic o muchos eventos, entre otras cosas. Permite a los usuarios especificar el texto así como funciona, de ediciones y varias líneas y máscaras de caracteres, como las propiedades que también se conocen del testbot, que son el ascend return, el assert tab, el line y el word wrap. El timer, como su nombre lo dice todo, es un objeto que tiene como funcionalidad el bloqueo de código. Cada cierto tiempo tiene una aplicación que depende de las acciones por una parte del usuario para ejecutar cierto código. Por ejemplo, podemos hacer que nuestro programa chequee una base de datos que muestre la información actualizada en la pantalla de cada minuto. También puede hacer que cuente con un tiempo o quizás hasta reproduzca una animación. ¿Cómo utilizar el time? Como nosotros sabemos cómo se puede utilizar, está una de ellas lo que es la implementación del time creado por las clases time Java. También se puede crear en clases heredadas del clase time stack. Y en la clase de sobrescribe el método return, poniendo ahí el código en lo que se quiere hacer cada vez que se ejecute el time. Open Field Diálogo. El Open Field Diálogo es la ventana o el diálogo que muestra el sistema operativo cuando desea seleccionar un tipo de archivo, y las propiedades específicas son el Open Field Diálogo, Botstone, conocido como Bootstone, la caja de texto conocido como el textbox y la etiqueta, que es conocido como el label. El database, como su nombre lo dice, base de datos conocido,
es una colección organizada con tipo de información estructurada o datos típicamente almacenados electrónicamente en un sistema de computadora con las mayorías de bases de datos utilizadas en lenguajes de consulta, como SQL, que puede escribir y consultar datos. También debemos saber que luego se puede acceder a administrar y modificar y actualizar controles y organizar fácilmente de los datos la mayoría de bases que utilizan los lenguajes de consulta de estructura SQL, que se utilizan para escribir y consultar datos. Las propiedades específicas son base de datos de códigos abiertos, base de datos en la nube, base de datos multimodelos, base de datos documental y bases de datos independientes. UseDatabase. El comando UseDatabase se utiliza para designar una base externa como de datos actual, en unas palabras en la base en la cual se dirige la consulta SQL en el proceso actual. Como también dependemos de que UseDatabase, que es el uso de base de datos, se nos especifica la palabra clave, la opción local, que es la que utiliza por defecto y se ha utilizado en el 4 modo local, en la palabra clave remoto y clave local, que se ignora la conexión como siempre. Para designar una base externa es bueno utilizar pase a ruta completa o ruta de acceso más nombre, ya sea el datafly o que puede expresarse como un proxy o la sintaxis del sistema que puede ser o tipo absoluta o un archivo de estructura de base de datos 4 de principal. El table o table, como conocemos, es el contenido que cuadricula como diseño, que también puede realizar tanto con el tiempo de diseño como ejecución y también puede cambiar dinámicamente con los cambios en el entorno, ya sea esto proporciona a los controles del panel de la posibilidad al cambiarle el tamaño proporcionalmente de este modo que responde al cambio como el tamaño del control primario o el cambio de longitud del texto debido a la adaptación. Y las propiedades principales del table o table es el cardboard slide, el column code, el column slide, control, ground slide, run code y el run slide. Debemos conocer que registro. Registro, como su nombre lo dice, parte que guarda, parte que confirma, como quien dice las bases de datos. El registro es un tipo de datos estructurado formado por la unión de varios elementos bajo una misma estructura de elementos que pueden ser o bien datos elementales enteros o de carácter. O bien estructurado de datos, a cada uno de esos elementos se le llama campo. Un registro de diferencia es un vector, que este es una colección de las datos iguales en la cual no decide si es estructurado el elemento que compone cuánto podría serlo o no tiene por qué ser el mismo tipo. Las propiedades principales son el concepto de registro, datos de tipos de registro, inicialización de registro, accesos de los campos de un registro y asignaciones de los valores a campos de un registro. Campo. Campo es una parte fundamental en lo que se llama window form, ya que los campos almacenan habitualmente los datos que se deben ser asequibles para más de un método de clase y que deben almacenarse durante un tiempo de lo que dura un método único. Es posible que una clase represente una fecha de calendario o tenga campos enteros en el mes o en tipos de teorías de la variable que no sean fuera de ámbito o que no se usen fuera de algún tipo de ámbito específico que se deben declarar como variables locales o campos de métodos. SQL Script Database. El comando Script Database permite crear una nueva base de datos externa con el archivo 4D, que es una ubicación específica que se utiliza en SQL. Si no pasa la restricción y no exit, la base de datos no se crea y ningún error se genera, ya que debemos saber que el nombre ya existe en la ubicación específica. Si no se pasa la restricción y did not exist, que es la base de datos que no se crea y se muestra el mensaje de error, ya existe que no se puede ejecutar un comando create database si una base de datos con el mismo nombre ya existe en la ubicación especificada. El SQL Client. Microsoft SQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional que admite una amplia variedad de aplicaciones con el procedimientos ya sea de inteligencia, ya sea empresarial o también con un análisis informático corporativo de dicha empresa, como también profesional T,
utiliza para gestionar la base de datos y consultar los datos que contiene el SQL Server para vincular el TransSQL o con una implementación del SQL que Microsoft añade con un conjunto de extensiones de programas al lenguaje estándar. El server name. El server name, como su nombre lo dice, indicación del SNAME, en español un nombre de servidor. Como todos conocemos, dicho servidor ya usamos redes Wi-Fi, antenas satelitales, entre otras cosas. Este es el que indica el host del cliente que intenta conectar antes que el proceso del hashing se complete. El server name, SNAME, es una extensión que el protocolo de seguridad TLS que indica el nombre del host cliente para conectar ante el proceso del hacking para que se complete el server name, especifica el nombre del puerto y el servidor para identificarse si no se pone en un DNS válido que no funcionará sobre las redirecciones generadas por el servidor de dicha empresa o de dicho servicio que se disponga o que se esté comprando. Como ya pudimos ver lo que es el server name, ahora pasaremos a lo que es el name data source, conocido como el source name o nombre de fuente de datos o nombre de origen de datos, que es el que nos permite relativo a una fuente de datos configurada por el usuario para conectarse a una base de datos, ya sea decir por cada conexión de usuario que quiere establecer según el fabricante, y tiene que especificar una serie de información que permite el controlador biblial o saber qué fabricante tienes que conectar, así como cadena de conexión que tienes que enviarle de dicho fabricante para establecer la conexión de fuente del ODS por el proveedor de cuestión. En el caso de equipo con el sistema operativo Windows, al añadirle el origen de datos ODS deberemos crear un DCN, que es el tipo de sistema o usuario. Para ello colocamos la solapa que correspondiente al sistema, le añadiremos, deberemos especificar el motor de base de datos y los datos de conexión. El show data source es un DNS que el nombre del puntero es utilizado por la aplicación del cliente en el caso para buscar una base de datos y conectarse a ella, ya sea el dicho de información que se obtiene, como todos debemos conocer, que suele incluir el nombre o la dirección IP, que es quien nos dé el hop de distancia del nombre de una base de datos, información exacta, o el data source, que es una función de texto que nos devuelve el nombre de la aplicación, como también una tabla de alias de una cuadrícula que utilice dicho data source en un cuadro o una celda de texto o en el encabezado de una fila de una columna. Las propiedades son el almacenamiento de la memoria de caché, eliminando filtros, inserción de páginas, seleccionar y ordenar, entre otras. El dataset. El dataset nos permite de los elementos, es la parte fundamental de un objeto, que es un contenedor lo que contiene, similar lógicamente a una base de datos, en el que contendrá la totalidad de datos del conjunto sobre el que desea trabajar y que representa, como su propio nombre indica, una tabla, ya sea que relaciona coherente independientemente del origen de un dato, que se puede utilizar con muchos o distintos origen de XML o para administrar datos locales de dicha aplicación. Propiedades específicas son el Data Table Collection, Class Data View, Data Relation Collection, XML y Extended Collection. La concesión string, como su nombre lo dice, código de nombre o código de caracteres. En programación tenemos que saber que un carácter o una palabra o una lista de caracteres con frase string en inglés es una secuencia de longitud arbitraria, aunque finita, de algún tipo de elemento que pertenece a un cierto lenguaje formal o alfabeto, como un tipo de fórmula o una oración. Debemos de saber que si una variable se va a crear de tipo nombre, debe de llevar nombre o antes nombre, apellido, string, como su ejemplo lo contiene. Debemos de saber que contiene una secuencia de puntos de código sin signos de 16 bytes o 2 bytes, que van desde 0 hasta muchísimos números en adelante, con cada punto de código que representa el carácter único o el carácter Unicode, que cadena puede contener entre 0 aproximadamente 2.000 millones de caracteres Unicode. El Test Connection. Hemos comentado que el objeto Connection nos proporciona una conexión a una base de datos de una base AP
o que se usa como si fuera una propiedad de método para establecer la conexión. De lo primero que hacemos es crear la conexión por medio de la propiedad crear server, o también una vez establecida la instancia es la que pasamos a configurarla mediante sus distintas propiedades y métodos. Propiedades: connection string, mode, version string, close, commit string, ejecuta y open son las partes fundamentales del test connection de sus propiedades. El Cast Return literalmente permite intentar ejecutar dicho código de Windows Phone, que es el que se utiliza con la introducción de colocar que se deseen realizar pases a las sesiones posteriormente, que sea un cast donde se especifica la sesión que se debe saber y puede ocurrir la construcción STIP, o que permite manejar algún tipo de errores de ejecuciones, literalmente que permite intentar ejecutar un código de errores que pueda ocurrir en él, como el ejemplo que está aquí debajo, que es el que nos explica cómo se puede solucionar o una solución breve de dicha función. El focus, como su nombre le indica, centra o focus en principalmente lo que se debe, ya sea en el password, el flyer, button o el test tarea. Es la palabra sencilla que nos permite de un programa el control donde el curso, o sea, donde escribimos algo, pulsamos una tecla, es un control que se va a procesar. El focus del teclado, el focus manager, está relacionado principalmente con el foco lógico, pero no es una distinción absoluta. Un elemento que tiene el foco del teclado también tendrá el foco lógico, pero un elemento que tiene el foco lógico no tendrá necesariamente el foco del teclado. El splash, como su nombre indica, el splash es normalmente centrado mientras esperamos que una aplicación arranque. Es su función didáctica o su función principal. De esta forma, nada más de arrancar a la aplicación, ya que hemos de ver algo sencillo, ya sea en pantalla o como tipo de arranque, y el resultado final exige mucho más de una funcionalidad y eficiencia de aplicaciones que son un producto muy solicitado, y no basta con una buena aplicación, sino que nos resulta necesario que transmitas las sensaciones al usuario, donde cualquier pequeña molestia ejecute el sentimiento final. Como podemos ver el ejemplo que es el selector peg, que es igual al color, uno es la propiedad y otro es el valor de propiedad. El menú script, el menú script interfaz, que es el documento que nos permite darle información sobre las herramientas y el desbordamiento que puede mejorar la utilidad y legibilidad de un menú agregado, ya sea de teclado o método abreviado. Los menús exponen la funcionalidad como un tipo de usuario que debemos de saber todos nosotros los programadores, y que los demás comunes son como tipo propiedades que son arrows margin, autosave, test duration, shortcut, current overflow, show item top tip, total sweeping margin action, entre otros. Eso es todo lo que le quería mostrar. Gracias por su atención. Espero que hayan podido aprender lo que buscaban, y que aparte de todos los conocimientos de programación de dicha función, es lindo conocer y tener el saber y el conocimiento de dichos conceptos básicos para ser buen programador en Visual Basic o en Windows Phone. Muchas gracias.